Bien, sean bienvenidos a esta nueva sesión de Confluencias. Estamos aquí reunidos en el Café Lutre, el equipo de Anábasis, con la producción de Pilgrim, para continuar con este ciclo de conversaciones que desarrollamos para complementar las lecturas que se encuentran ya en nuestra página web, laanabasis.com. El día de hoy estamos aquí, Cindy Valencia, gracias siempre, quien les habla, Juan Pablo Torres, para abordar un tema cuyo título puede pintárnoslo como un tanto espinoso, el de la relación o diferencia existente entre acoso y seducción. De manera que, bueno, continuamos entonces con estas conversaciones, sean bienvenidos siempre. Bien, para abordar este tema proponemos desarrollar un paralelo como introducción entre el acoso y la seducción y lo que ocurre, por ejemplo, entre la pornografía y el discurso erótico, o las muestras de arte, incluso erótico o psicalíptico. Vamos, por ejemplo, a lo segundo. La pornografía es una exposición directa, digamos, de aquel objeto que provoca el instinto. No hay una apelación a la inteligencia o a la imaginación, sino directamente al instinto. En tanto que el juego erótico, que puede plantear una situación comunicativa, más bien es una apelación a la inteligencia y se basa en buena medida en que del objeto del deseo, por ponerle una categoría, un nombre, no se muestra, cuánto se mantiene en relativa reserva para provocar al espectador a imaginar, a completar la imagen según su propia preferencia, ¿no? ¿Y por qué planteo esta relación? Porque me parece es válida para pensar en el sentido de que la seducción es un juego en el que hay también una participación de más de un actor. Es decir, tenemos a la persona que seduce y toma por tanto un rol protagónico, y la persona que se deja seducir y que invita incluso a dicha seducción. Este rol puede cambiar en determinado momento, como por turnos, mientras que en el caso del acoso existe, igual que en el caso de la pornografía, un solo agente. Es aquel que mira a aquello que desea o a la persona que desea simplemente como aquello que despierta su instinto y por ende olvida su condición de persona y su voluntad para actuar según el impulso que en ese momento le nace, ¿no? Bueno, y planteo esto justamente para dar un punto de partida quizá a la perspectiva tuya, Cindy. ¿Qué dices al respecto? Bueno, casualmente, conversando un poco acerca de esto del acoso y la diferencia un poco con la seducción, me gustaría partir del punto que tú planteas al inicio de nuestra sesión, que es la cuestión del objeto, digamos, ¿no? Digamos que a diferencia del sentido común, el objeto del psicoanálisis tiene un estatuto distinto, pero eso hace casualmente que en la comedia de los sexos, digamos, que en una pareja alguno pueda encarnar ese objeto para el otro, de distintas maneras y en distintas situaciones, ¿no? De diversas formas. Entonces, digamos, no siempre el objeto es una persona en la relación, ¿no? Lo encarna por momentos uno y otro, de acuerdo, como te digo, al sujeto mismo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la pornografía que tú traes a colación, tiene esta cualidad, digamos, la pornografía, de poner, como tú dices, el objeto tal cual en la pantalla, ¿no? Desnudo, sin ningún velo, que en la cuestión erótica sí hay este velo. Y a veces es un velo tal cual, ¿no? Como un vestido. Físicamente, o sea, es de hecho un velo, ¿no? Como textura. Sí, una cortina, ¿no? Que se corre, la ducha. O un juego de luz. O un Sí, juego de luz, ¿no? Siempre hay como algo que de alguna manera recubre el objeto. Invitando a completarlo a través de la imaginación, como decíamos en su momento. Y lo sustituye, digamos, ¿no? O sea, nosotros nos inventamos qué hay detrás de la cortina o qué hay detrás del vestido, qué hay debajo del vestido, ¿no? Uno lo termina de completar, pero no lo pone tan directo como en el caso de la pornografía, ¿no? Entonces, si hablamos de acoso y seducción,
En el caso del acoso, hay uno de los dos sujetos que está puesto totalmente como el objeto y hay otro que es el agente. Ahora, ¿qué quieres decir con esto de puesto como el objeto? Porque podría entenderse que la persona se expone como quien pone un aperitivo en la mesa. Y no precisamente es así, No. sino que esto depende de cómo es que observa a dicha persona, a dicho sujeto, el acosador. Es decir, Claro, por eso decía que es puesto, o sea, él no se pone, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? No es que uno conscientemente va y se expone y se pone, ¿no? Para el otro, pero hay uno que es más activo y el otro que es más pasivo, digamos, ¿no? Claro. Hay uno que es, por eso se siente en el acoso, se siente esta invasión, esta intrusión del otro, ¿no? Es obviar la voluntad de la persona como persona porque la cosifica, la convierte en una cosa, en un objeto. Sí. Ya. Y entonces en la seducción sí hay este juego, ¿no? Hay uno que se deja poner en este lugar más pasivo, digamos, y hay otro que se pone en el lugar más activo, ¿no? Entonces, en la seducción hay ese juego y luego por momentos se cambia también, ¿no? Hay otro, que era pasivo en un momento es activo y el otro es pasivo, ¿no? Etcétera. Pero en el caso del acoso, hay uno que es totalmente activo y el otro que queda como pasivo y entonces por eso es que se siente en algún momento Víctima. Se pone rápidamente en ese lugar, ¿no? Ahora, Por eso. me parece muy interesante lo que dices respecto de cómo desarrollan cada uno de los sujetos estos roles. Porque a menudo se piensa, digamos, es una cuestión bastante aceptada por la mayoría de la gente, que en el juego romántico, en el desarrollo del romance, en la propia seducción, en el galanteo, el coqueteo, etc., hay una igualdad en los roles. Y me parece que esto es bastante discutible, por lo menos, ¿no? Por no decir que categóricamente no es cierto y no se ajusta a los términos que se emplean. Porque en realidad lo que vemos es alguien que asume en determinado momento un rol más activo que el otro. Entonces, es verdad que cada uno de los roles merece el mismo respeto porque corresponde a la voluntad de cada uno, pero no son funcionalmente iguales. Eso me lleva a pensar un poco en un comentario que hace a través de uno de sus personajes, Philip Roth, en la novela El animal moribundo, en que David Kepesh, si la memoria no me falla, conversa con uno de sus amigos, o creo, no, al propio lector le comenta, ¿no? No podemos estar de acuerdo con esta ilusión de la igualdad en los roles, del equilibrio en el desarrollo de la paz de pareja, ¿no? Sino que más bien es como una guerra en la que en determinado momento una de las partes asume el rol ofensivo, por llamarlo de algún modo, y el otro el de recepción, incluso paciencia, contemplación, y luego estos polos se invierten una y otra vez, ¿no? Entonces este afán por encontrar el equilibrio exacto es un generador de violencia también en muchos sentidos. Exacto. O sea, yo diría incluso que la guerra está ahí del otro lado, ¿no? Surge, digamos, en ese en este empuje por igualdad, digamos, ¿no? Porque imaginemos una pareja que sale y se pone a contabilizar. Yo te invité la vez pasada, tú me invitas esta vez, ¿no? Entonces tú vas 5, yo voy 3, entonces ¿cómo hacer? Yo te invito, o sea, y ahí viene como esta cuestión medio de la rivalización, del ¿no? conflicto. Del conflicto. Se ve sobre todo en casos de parejas que en algún momento te comentan que él ha salido ayer, entonces yo tengo que salir hoy día, ¿no? O sea, ¿y por qué ella sale y yo no salgo, ¿no? Si ella sale, yo salgo. O mejor no la llamo, no le aviso que he salido para que ella no quiera salir, ¿no? O sea, Claro, eso es más común incluso, me parece, ¿no? Se llega a ese momento como de una rivalización, de equiparar, o sea, me parece loquísimo, ¿no? Ahí me parece la guerra, ¿no? Ahí me parece esta cuestión de la guerra, porque lo otro es casi como una danza, más bien, ¿no? En la que en efecto, una vez más, ¿no? O sea, cada uno de los roles es importante y merece una contemplación y una aceptación, digamos ya en la ley de pareja, una aceptación determinada, pero que por su propia dinámica van a tener un momento protagónico, o quizá más bien un momento de acción mayor, es decir, un mayor protagonismo en cuanto a movimiento, en cuanto a empuje o a afectación hacia el otro, ¿no? Afectan más al otro, aparentemente, por lo menos. Sí, me estaba acordando hace un rato de unos amigos que me contaron cómo se conocieron o cómo comenzaron, digamos, su relación un poco. Y fue, o sea, la manera en la que lo van contando, porque lo cuentan por retazos, digamos, ¿no? O sea, una parte uno y el otro.
comienza un poco con él, ¿no? Salen a bailar y él la agarra a esta chica y como que la presiona contra sí, ¿no? Para bailar salsa. Y entonces ella siente eso y dice, wow, ningún hombre me ha agarrado así para bailar, digamos, ¿no? Con esa seguridad. Sí, y con ese rasgo ella se quedó y entonces luego lo buscó por Facebook, porque tenía un amigo en común, ¿no? Etcétera. Entonces lo busca por Facebook y le da like a la única foto de todo el viaje en la que sale él, ¿no? O sea, da like a la foto que sube la amiga, ¿no? Claro. Pero estaba ahí. Un gesto evidente de predilección. Sí, le da like y comenta, ¿no? Como para que la agregue. Y entonces y se agregan y empiezan a conversar y etcétera, ¿no? Y luego ella... Que podríamos decir que ese es el momento del intercambio de roles, porque esta es la ofensiva de ella. Sí, ella se vuelve activa ahí, ¿no? O sea, no es que se queda esperando a ver otra vez que ven y me busquen, ¿no? Ella tiene ese gesto, ¿no? Y bueno, él lo invita a salir, o me parece que él le conversa y ella es la que lo invita a salir. Yeah. Porque él le dice, no me acuerdo qué le dice, y ella le dice, oh, me puedes invitar a tomar un café, y no sé qué, ¿no? Claro. Y entonces ahí ella básicamente le dice, pone invítame, las opciones, ¿no? claro. Para que... Y bueno, salen y etcétera, ¿no? Y toda la cuestión esa se da como que en secuencia. Pero ese es el caso, por ejemplo, de una interacción con un destino feliz, llamémoslo de alguna forma. Pero hoy en los medios, en los distintos medios, resulta sumamente complicado tratar el asunto sin que de pronto se levanten y se enarbolen las banderas de víctimas por todo lado, ¿no? Ahora, con esto, lógicamente, no queremos negar la condición de víctimas reales que en efecto tiene mucha gente, que en efecto pues, padece un maltrato, una presión y vive en una situación en la que sencillamente no puede desempeñarse con la libertad que por supuesto querría, porque es la misma de sus pares, ¿ya? De sus pares de otro género, pongamos, ¿ya? No, para nada. Pero también es verdad que desde el momento en que se plantea la victimización no como reacción inicial o punto de partida, sino como punto central de todo lo que se pretende exponer, entonces se condena a la esterilidad del discurso, porque no va a haber un intercambio. La victimización tiene por particularidad, digamos, señalar al sujeto, no a la acción, no a la conducta posible. No hay principio de buena fe, acaba con la condición de víctima, ¿no? Recordemos que hace un tiempo, hace apenas un par de semanas, bueno, más de un par de semanas, se desató toda esta enorme polémica por el surgimiento, o no el surgimiento, ¿no? Sino por el enorme impacto que tuvo la manifestación pública del movimiento Me Too, por ejemplo. Y vemos cuál fue la respuesta que tuvo Me Too de Estados Unidos en Francia, ¿no? Con la carta esta de las 100 personalidades lideradas de algún modo por Catherine Deneuve, en un documento que planteaba, ¿no? O sea, no debemos obviar el hecho de que la seducción y el galanteo es un juego que tiene dos partícipes, ¿no? Y bueno, y se generó una confrontación terrible. ¿Qué encuentras tú de problemático, particularmente al margen de lo delicado de usar estos términos? Porque la barrera entre seducción y acoso es fragilísima y enormemente subjetiva. Porque, y bueno, y sobre esto último que acabo de decir, ¿cómo ves tú? No digo el modo más sencillo de diferenciarlos, pero sencillamente te dejo abierta la carta. O sea, ¿qué opinión te merece lo que te he planteado? De verdad que, como tú dices, es un tema súper delicadísimo, tan delicado como el límite que hay entre una cosa y otra, ¿no? Entre la seducción y el acoso. Pero me parece que lo que pasa con todas las muestras de acoso que ha habido y que hay y que habrá, imagino, ojalá que vayan disminuyendo siempre las cifras, pero lo que pasa es que a una la deja siempre muy angustiada cuando a uno le pasa esto, ¿no? Claro. Era el ejemplo que usaba la sesión pasada, la sesión no grabada. La no sesión, porque la tuvimos no una sesión. sesión aquí en reunión en el mismo café, pero esta no ha sido registrada en cámaras, ¿no? Entonces, esa última vez ponía este ejemplo, ¿no? De que, o sea, un hombre nunca va a saber qué es el acoso porque no es que sencillamente al hombre se pase al lugar de objeto así nomás, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Entonces,
Pero para que más o menos se hagan como que una imagen mental de lo que es el acoso. O sea, imagínense estar caminando por una calle y que de repente alguien les hable, te dice hola. Al oído, pero todo su aliento lo sientes aquí, esa parte como de hasta una invasión, el cuello claro. y hasta lo que ha comido lo puedes oler, ¿no sabes? De verdad es totalmente asqueroso en un punto, ¿no? O sea, sentir a una persona tan cerca también, ¿no? Su voz, su aliento, su mirada, ¿no? Que te invade, o sea, es feísimo, ¿no? Es distinto cuando estás caminando y alguien te dice buenas tardes, porque también hay gente que te saluda en la calle, ¿no? Hola, algo, ¿no? Pero como de lejos, ¿no? O sea, claro. es totalmente distinto. Entonces el acoso de verdad a una la deja totalmente angustiada, la deja marca, digamos, es una experiencia, también. claro, es una experiencia lacerante, ¿no? Sí. Entonces me parece que todos estos movimientos que se hacen, que son totalmente loables también, ¿no? Me parece que son una respuesta a esto, ¿no? A esta impotencia, que de verdad uno no puede hacer nada. O sea, me atrevería momento... a jugar un poco con los términos. Sí, desde luego es una respuesta, pero ¿en qué medida es propositiva y en qué medida es más bien solo una reacción? Sin negar la necesidad de la reacción, desde luego, ¿no? Pero ¿en qué momento cuaja más bien como una propuesta? ¿En qué momento es posible, sea entendida como un sí, como una auténtica oportunidad de revisar los discursos, en lugar de una reacción violenta que, por cierto, se rige lamentablemente en muchos casos por una sindicación directa? Recuerdo que justamente en la sesión anterior, que no fue registrada en cámaras, hablamos de lo que pasó por el linchamiento público a Mario Testino, por ejemplo, ¿no? Y lo delicada de esta situación. Mario Testino hace un par de meses fue ni siquiera denunciado, sino que surgió la acusación por parte de algunos modelos que trabajaron con él, porque ellos indicaban que Mario Testino había ejercido violencia con ellos, ¿no? Psicológica en el trato y demás, acoso propiamente. Entonces, eso está bien. Pero lo alarmante del caso es que antes de que se hubieran presentado al menos pruebas, es decir, ante el vacío de una probabilidad de defensa y de contrastar los discursos, varias empresas que tenían contratos ya con Mario Testino le retiraron evidentemente la confianza que le tenían. Y esto afecta a la imagen de esta persona de un modo que, en caso no sea verdad lo que se ha dicho, le resulta de todos modos pues nefasto y en buena medida irreversible, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Porque noto guarda una estrecha relación con el afán de equilibrio, ¿no? O sea, cuando se busca ese afán de equilibrio en una pareja, decíamos hace un rato, se genera una verdadera guerra, una situación violenta. Y en este caso también en la sindicación automática, ¿no? Sí, o sea, me parece que es peligroso. Lo que pasa es que hay una primera reacción, me parece, que es esta reacción que, llevada por la impotencia, es como colérica, es colérica, ¿no? Y de verdad, o sea, en un momento había que levantar la voz, en un momento había que gritar porque no puede seguir, digamos, la situación como así, ¿no? Pero de ahí me parece que lo que pasa con la palabra víctima es que son dos cosas. Sí, eso es uno, ¿no? Se vuelve un estatus, y lo otro es que se vuelve un nombre también. O sea, lo que pasa es que cuando a una no solamente pues que te sirven en la calle, ¿no? Que te digan cosas, sino cuando a una realmente le han metido la mano o la han violado, ha habido acoso de algún jefe o una cosa muy, muy seguida, digamos, ¿no? Sostenida en el tiempo, aún una no sabe qué es lo que está pasando con certeza. O sea, a pesar de que te lo digan todo el tiempo, ¿no? O sea, lo escuches todo el tiempo, que esto está mal, eso no te deben hacer, así no se... Por más de que esté en el discurso... Y comentábamos el otro día, ¿no? Que muchas personas, debido a esta sorpresa, a este estado, o mejor dicho, a esta situación en la que se encuentran de pronto sorprendidas, sin saber cómo reaccionar, resulta que si no reaccionan como la teoría dice que debía ser, de una forma confrontacional, con una denuncia, son mal vistas por el resto de su propia comunidad cercana. Recuerdo que planteábamos el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con una chica que de pronto sufre lamentablemente es víctima de alguna forma de violencia? Por ejemplo, la tocan sin su autorización, entonces, y ella de pronto se queda simplemente fría, estática, y no reacciona de inmediato.
es harto probable que ella se sienta luego terriblemente culpable por no haber reaccionado a tiempo, por no haber reaccionado como debía. Pero además es harto probable también que sea juzgada por su propia comunidad por no haber reaccionado de otra manera. Y eso probablemente se deba a un impulso robusto y un tanto desmedido que ya no nos permite hablar de una cultura de la denuncia, sino de un afán de denuncia, de un Sí, por eso ímpetu me parece que cuasi ahí, vengador incluso. ahí habría ¿no? que hacer la distinción, ¿no? Porque, Vengativo, por perdón. ejemplo, hay mujeres que de verdad no saben cómo darle nombre a eso, ¿no? Y se quedan calladas, lo guardan, se lo tragan, digamos, hasta que en un momento ven o escuchan un caso similar en la televisión o yo que sé, donde sea. Y entonces recién ahí pueden decir, claro, yo como ella soy también víctima, ¿no? O también he sido víctima de acoso. Reconocer su situación. Se reconoce. Y apenas hay ese nombramiento, hay calma. O sea, cuando uno puede nombrar lo que le ha pasado, Certeza. hay calma. Y entonces eso disminuye algo, digamos, Ahora, de lo que hay, ¿no? Pero está este otro caso que tú dices, ¿no? Que es la culpabilidad. O sea, porque uno no reacciona, uno ya sabe cómo tendría que reaccionar. Pero en ese momento, o sea, es que nosotros hablamos así de manera teórica, pero en ese momento, cuando realmente algo de eso pasa, una a veces no sabe qué hacer, a veces se queda helada, a veces grita, a veces o se desmayan, hay chicas que también se desmayan, ¿no? Todas reaccionamos de maneras distintas, ¿no? Pero luego de eso, al darse cuenta que efectivamente eso fue un acoso y que ellas debieron reaccionar de otra manera, viene esto que tú dices, ¿no? Que es el empuje a denunciar, digamos, ¿no? O sea, el empuje de hacer algo con eso. Hay que hacer, y eso es lo más preocupante, me parece, de la época, ¿no? O sea, ese empuje de que hay que hacer algo con eso. Y por lo general siempre es la denuncia pública para linchar a la persona, porque se lo merece, etcétera. Y el otro es la denuncia policial, ¿no? Sí. Que tendría que ser la vía más Claro, idónea, ¿no? claro. La denuncia policial, porque eso se supone que resuelve las cosas. Bien, en todo caso, entiendo también de lo que dices que un factor muy importante, definitivo en todo caso, para poder procesar esta experiencia es poder, como tú decías hace un momento, darle un nombre. O sea, poder y poner un nombre, denominar, implica ponerle un límite, ¿no? Sí. En todo caso, es fácil de deducir, el psicoanálisis es una herramienta muy, muy útil al respecto, ¿no? Pero, ¿qué otros medios también planteas? En efecto, lo que está haciendo la gente no es ponerle un nombre por sí misma, no es procesar su experiencia, sino elegir una etiqueta y en el ámbito público, especialmente en redes sociales, para señalar no su experiencia particularmente, sino el crimen, es decir, probablemente, digamos, la experiencia del otro, no la propia. ¿Cómo ves esto? Lo que pasa es que me parece que hay espacios, o sea, hay espacios, hay momentos, hay tiempos, ¿no? Y eso no se respeta actualmente. O sea, no solamente en la cuestión del acoso, ¿no? En otros temas también. Podríamos ponernos a enumerar, la vocación es uno de esos, ¿no? O sea, tener que decidir qué te vas a dedicar toda tu vida a los 16 años, ahorita, mañana, ya, la academia, no sé qué, a los 15, ya, es una aberración. Y así hay un montón de cosas, ¿no? En las que la época un poco y el discurso de la época impone, nos empuja a tener que decidir, a tener que incluso tomar acción, a tener que hacer algo, digamos, ¿no? Entonces, eso no posibilita que cada una tenga un tiempo para procesar ciertas cosas, ¿no? A veces es puro empuje. A veces incluso es una cuestión como del para todas también, ¿no? Y todos y todes y todos, ¿no? Sí, o sea, y es un absoluto. Sí, pero me parece que eso es lo aplastante, ¿no? Bueno, o sea, como toda dictadura, digamos, ¿no? O sea, esta imposición que no contempla no solo excepciones, sino que anula la posibilidad de variedad. Y esto me parece que tiene un efecto directo en algo también universal, que es la determinación de la propia responsabilidad. No es posible determinar responsabilidades mayores, menores, ni mínimas, cuando la categoría es absoluta y además está concentrada en el agresor. Claro, pero mira, además de eso, me parece que se van lanzando como pequeñas soluciones, o sea, pequeñas formas de hacer, pequeñas salidas, pero que esas soluciones
y a eso es un poquito a lo que voy, son esas soluciones las que se hacen, las que se generalizan. Ajá. O sea, esas soluciones es para todas, todos y todes, ¿no? O sea, todos tienen que hacerlo de esa manera, ¿no? Y a veces es testimoniando en Facebook y denunciando al agresor. Y curiosamente no haciéndolo a través de la policía o no habiéndolo conversado antes con una buena amiga, con tu psicoanalista, no habiéndolo procesado, ¿no? Sí. Sino primero cumplir con el rol que el medio le impone a uno respecto de lo que debía hacer en ese momento, ¿no? Que es... Sí, ahí me parece que hay una distinción, ¿no? Porque uno ve, o sea, estos tiempos lógicos que decía Lacan, ¿no? El instante de ver, el momento de comprender y el tiempo de concluir. Si uno salta del momento de ver, del instante de ver, al momento de concluir, se ha zurrado sobre el tiempo para comprender. O sea, tiene que haber un momento en el que uno comprenda. Y la experiencia no coja como experiencia, sino que se convierte en una invención maniquea. Y a veces, mejor de los casos. a veces a una se le empuja eso. O sea, a ti te han tocado, te han hecho A, B, C, D, ya, entonces eso fue acoso, tienes que denunciarlo. Y entonces una que realmente no sabe qué hacer con eso, porque es algo de lo que uno no sabe, o sea, una de verdad no sabe qué hacer con eso. Y no tendría por qué avergonzarse si no lo sabe. Claro. O sea, es normal, nos pasa a todas. Es la realidad a aceptar. Es la realidad. O sea, nadie sabe qué hacer con eso en ningún momento. O sea, te pasa y no sabes qué hacer. Entonces, cuando te lo ponen así como, ya, lo que tienes que hacer es denunciar, te mandan de frente al momento de concluir. Una se apresura a veces en hacer cosas y no ha pasado por ese momento de comprender. Bueno, y eso configura un evento traumático además, porque obviamente al no darse el tiempo, uno ni siquiera ha tenido la ocasión de discernir el propio modo. O preguntarse qué pasó acá, ¿no? O sea, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué pasó con...? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, también nombrar muy rápido, esto es acoso, esto es violación, esto es... A veces a una la hace concluir muy rápido, ¿no? O sea, justo en la conversación anterior también hablamos de una de las denominaciones más comúnmente empleadas, ¿no? Que era la de monstruo. En Anábasis, en algunos de los textos que ya están expuestos, proponíamos una forma de entender la monstruosidad que es lo suficientemente flexible como para manejarla en diversos ámbitos. En realidad, lo monstruoso no es algo feo necesariamente, no es algo místico, mágico, irreal, no es eso. Para que algo se torne monstruoso, basta con que sea desproporcionado, ¿no? Como una característica, digamos, más bien universal. De manera que si este mismo vaso aquí, o mejor dicho, un ejemplo más orgánico, si mi mano, si 2 dedos de mi mano tuvieran más de 30 centímetros de largo, evidentemente se convierten o son fáciles de calificar como monstruosos y a la vez convierten mi mano en una mano monstruosa, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que conversábamos? Esta pérdida de la proporción tiene directa relación con el modo en que se transforma a la otra persona en un objeto, en una cosa, porque se rompe la proporción, se le da una importancia excesiva al deseo propio, al instinto, y se cierran los ojos a la auténtica existencia de la otra persona, a su propia voluntad. Hay una actuación desproporcionada, desmesurada, se ha perdido el control, el balance de la propia realidad en cuanto a que se trata de 2 sujetos con 2 voluntades, ¿no? Pero en términos generales escuchamos que se denomina monstruo no solamente a los criminales, ¿no? Sino que se mete en esa categoría prácticamente a todo, ¿no? Hace un tiempo escuché en una conversación, en un intercambio, que decían, no, yo no creo que haya mujeres que se sientan realmente bien cuando su situación de auténticas víctimas, por ejemplo, de una violación, sea puesta en la misma categoría, en el mismo saco y con los mismos términos que la de una chica a la cual su compañero de trabajo todo el tiempo la mira por la ventana. Entonces, esto deshace las posibilidades de una evaluación más objetiva y por ende del reconocimiento del problema en su verdadera medida, y entonces genera una reacción monstruosa también. Me atrevería a decir que así como es monstruoso mucho de lo que ocurre en esta realidad lamentable en nuestro entorno, también la reacción puede tornarse monstruosa si no lo es ya en algunos ámbitos, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto? Si lo ves quizá esto exagerado o más o menos apropiado para la situación Lo que actual. me parece es que casualmente esto de nombrar todo
o ciertas cuestiones como acoso, siempre va a producir eso, ¿no? O sea, que hayan cositas como tú dices, que no configuran muchas veces acoso, como la mirada, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, a veces uno ni se da cuenta y la está mirando. O la torpeza del adolescente que está con sus primeros escarceos en el juego de romance, ¿no? Justo en la otra conversación también hablábamos. ¿Qué pasa con este muchacho que nunca ha tenido experiencia con chicas, no sabe cómo abordarlas, es particularmente tímido y precisamente por esta timidez comete una torpeza? Si a él se les indica automáticamente como monstruo o lo que fuere, se va a generar un daño difícilmente reparable. Y es curioso que no haya no se escuchen muchas voces, felizmente sí las hay, desde luego, pero que hablen más del tema de educación. Eso me llama la atención, por eso me atreví a decir que si la otra ola crece de una manera pues, descontrolada, obviamente va a perder toda proporción y se convierte también en algo monstruoso, ¿no? Por eso me parece que es importante que hayan espacios donde se puede hablar de eso. O sea, porque cuando uno a veces lo tiene como en su cabeza, lo que va a hacer es como actuar según los parámetros que se van poniendo a la mano a partir de lo social, digamos, ¿no? De la sociedad. Pero si uno a veces lo habla con otra persona, el solo hecho de escucharse hablar, a uno ya le hace darse cuenta de qué está hablando, digamos, qué es lo que está diciendo. Entonces, no son los espacios, el Facebook las redes sociales o el Twitter, no son los espacios para hablar de acoso si es que algo de eso no se ha procesado antes de manera totalmente íntima y personal. O sea, eso me parece importante, porque después entramos a las desproporciones de todo lado, ¿no? Exacto. Pero lo que me parece muy importante, y eso sí, me gustaría hacer como súper hincapié, así, que quede grabado, es que estas cuestiones tienen que procesarse de manera íntima también, ¿no? Sí, primero. Porque después sí es cierto que hay Luego cosas que merecen hacerse por públicas, supuesto, como la de esta actriz, que bueno, después de todo esto vino el Me Too, pero ella... Fue importantísimo que lo hiciera. Sí. Fue súper importante que lo hiciera, porque puso sobre la mesa depravaciones infinitas en Hollywood. Y que ¿no? todo el mundo, por cierto, daba por asimiladas y hasta, me atrevo a decir, incluso... digo tradicionales, porque se hablaba del paso necesario por aberraciones, cuando eso jamás debió ser permitido, ¿no? Exacto. Entonces, el acto de esa mujer me pareció súper importante, parecía importantísimo, pero ese tipo de actos, no porque ella lo dijo así en Facebook, lo hizo público, es como para repetirse y de manera súper yoica, yo también entonces lo hago, porque a mí también me pasó y ¡juá! Al Facebook. Bueno, el problema del movimiento Me Too arranca en su nombre, ¿no? Porque precisamente invita a una identificación rápida, ¿no? Sí. O sea, sin cuestionar los móviles y los motivos plenamente justificados que tienen todos estos movimientos, dice mucho cómo se manejan precisamente su nombre y el eco que generan por su solo nombre, sí, ¿no? Porque luego se volvió peligroso esto que tú dices de las denuncias que se hacen sin pruebas y destrozando reputaciones, ¿no? Por lo que sí. Sí. Y por ahí que quizá alguno que otro se lo merecía por sin duda, y lo que seguramente sea, ¿no? Pero el problema está en que no se puede hacer eso, porque en todo caso, si nos dedicáramos a hacer generalizaciones para condenar, no quedaría uno solo vivo en ninguna parte, y no solamente respecto al tema de violencia sexual, sino de cualquier otro tipo de violencia, ¿no? Y eso es atroz. Sí, por eso me parece importante tomarse cierto tiempo, o sea, detenerse un poco ya. Es cierto que hay que denunciar, hay que hacer ciertos movimientos, sí, es importante, etcétera, pero hay que tomarse un tiempo. No digo que no se haga tampoco. No. Sino que en primera instancia, claro, en primera instancia en lo íntimo, en lo personal, en lo esencial, y luego ya en el ámbito que corresponde. Sí, en el ámbito que corresponde. ¿Y qué relación encuentras tú, por ejemplo? O sea, a mí me parece que cuando se categoriza de esa forma, también se debe a que no se está tomando en cuenta, me voy a atrever a hablar de respeto, no se respeta el intelecto de la otra persona para interpretar su propia situación. Y eso tiene relación directa, por ejemplo, con el veto, ¿no? O sea, es preferible no mostrar esto porque a priori, doy por supuesto, le he dado ya una categoría como de pornográfico a una obra de Gonchilo, estúpido, ¿no? O decir que determinada pintura, por ejemplo, cuadro o exposición fotográfica,
pauperizan la situación de la mujer o qué sé yo. No estoy dando una respuesta tajante, me parece un tema debatible. Justamente lo que me parece crítico es que nadie lo debate, no se discute. Ya se puso una categoría y se acabó la posibilidad de realizar un intercambio inteligente. Y a eso iba. ¿En qué medida se desprecia la posibilidad de dialogar? Y no como un juego retórico o intelectualoide, sino como una necesidad social para poder proponer mejoras de educación. Sí, es que me parece que hay un prejuicio. O sea, la manera en la que se actúa, tal y como tú lo dices, es a partir del prejuicio. O sea, de suponer y presuponer y prejuzgar, digamos, algo a partir de cierta moral o de cierta cuestión personal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que todo va a pasar, ha pasado ahora, ha pasado hace 100 años, seguirá pasando. Siempre es en torno a la sexualidad. Siempre va a ser en torno a la sexualidad. O sea, hay algo de la sexualidad que, como tú dices, no se conversa, no se quiere ver, se prefiere ponerle un velo encima. O más peligroso, se niega. Porque y se censura. Sí. Como con este movimiento de con mis hijos no te metas, ¿no? Sí, es una cuestión, como tú dices, no permite proponer algo que haga un manejo sobre la sexualidad. Bueno, ya no quieres que sea así, pero ¿cómo se tiene que manejar la sexualidad? En otras palabras, ya sabemos que no quieres, que sí planteas, que sí propones. Ahora, imagino que ellos proponen vetarla y no sé qué. Bueno, pero eso no es hacer un manejo del tema. Ninguna decisión inteligente se adopta simplemente partiendo de una negación y quedándote en dicha negación, porque eso no es una proposición. Esto me lleva a pensar, hace unos días fue publicada en la página, en lanabasis.com, un comentario crítico respecto de la novela de James Purdy, un escritor estadounidense, que se llama Comienza Cabot Wright. Y el texto empezaba diciendo, ¿no? ¿Qué tan posible sería publicar hoy una novela de ese tipo? Comienza Cabot Wright narra la historia de un violador. Entonces ya de arranque, las posibilidades de publicar un libro así sin terminar siendo protagonista de la página roja por lapidación se vuelve difícil. Y aquí vemos nuevamente el tema del prejuicio. Cualquier lector que aborde la novela de James Purdy, aparte de las cuestiones técnicas de una prosa notable, un enorme talento narrativo por parte del autor, va a notar en efecto que se trata de una proposición provocadora sin duda, pero inteligente, en la que en ningún momento se exculpa a nadie ni se resta responsabilidades, pero obviamente se le acerca al lector el tema hasta la nariz, de modo que es imposible no leer o no asentir o no girar la cabeza por un lado, en definitiva tomar partido, ¿no? Y esta es una provocación de diálogo que en mi opinión hace mucha falta ahora. Me llama la atención, esta novela fue publicada hace ya muchos años, estamos hablando de más allá de 40, 50 años atrás. Qué similar resulta en muchos sentidos el panorama actual al de la situación de veto que era pues abrumadora en los Estados Unidos en media de la década de 1970, ¿no? Uh-huh. 1960, 70, justamente en esta batalla, ¿no? Yo me pregunto qué tan posible es, de qué manera está afectando las propias plataformas que habrían de servir más bien para la discusión. El veto, en ese sentido, pues, anula toda posibilidad de diálogo, ¿no? Yo quisiera preguntarte si ves que eso, o si lo has notado, así de claro, en ámbitos al margen de las publicaciones culturales. ¿En qué otros aspectos sientes que esto está teniendo impacto? O sea, siempre va a haber, me parece, censura, siempre va a haber veto en relación a estos temas, sobre todo la sexualidad, pues, ¿no? Que a todos nos concierne. Pero ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que a pesar del veto y de la censura, siempre va a haber un espacio que se abra, y yo todavía sería más osada en decir que siempre va a ser desde el arte. O sea, el objeto del arte es cuestionar, y en consecuencia, si no cuestionara precisamente esta realidad, no sería arte. Sí, porque me parece que desde el discurso universitario, desde el discurso capitalista, me parece que siempre va a haber esos movimientos de velar ciertas cuestiones en relación a la sexualidad. O del romanticismo socialista también, o sea, que pretende uniformizar criterios y demás, ¿no? O sea, porque Sí, me parece que son como intentos, ¿no? Siempre va a haber intentos en pro de quererle dar
cierto sentido la sexualidad siempre se la termina hundiendo, digamos, ¿no? Pero por eso el arte, y me parece que en ese sentido nunca va a morir, ¿no? O sea, siempre va a tener un espacio, es uno de los medios a partir de los cuales se puede poner nuevamente sobre el tapete estos temas que siempre se lo hunden, digamos, ¿no? Y eso me parece valioso, ¿no? Eso me parece valioso. Es una oportunidad, de los movimientos, digamos. sí, Claro. siempre va a haber una oportunidad. Ahora, en varios de los textos de la página se plantea precisamente eso, ¿no? Que lo dijimos en la primera sesión, incluso que fue filmada. Al margen de las múltiples definiciones que puedan existir para arte, si hay un punto de encuentro en medio de esta enorme diversidad, radica en el hecho de que el arte es por antonomasia, digamos, una forma de comunicación que en vez de estar dispuesto solo a ofrecer respuestas, afirma perspectivas, visiones, materializa visiones para cuestionar, para confrontar. Aquella persona que busca sencillamente verse reflejada en los objetos que adquiere está adornándose. Eso no es arte, puede ser decoración. Bueno, me parece un buen punto para dejar la conversación aquí, justamente como para que ustedes que están al otro lado de la cámara y la gente que nos acompaña aquí pueda continuar con nuevas preguntas. Les agradecemos mucho, bueno, obviamente aquí al Café Lautrec, siempre a ti, Cindy, siempre es un gusto, al equipo de Pilgrim en la producción, y los esperamos a una nueva sesión de Confluencias.